El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Amén, mis amados hermanos. Estamos delante de un pasaje glorioso. Yo como que siempre comienzo los mensajes así, hermanos. Pero lo digo no como a manera de frase de cajón, sino que realmente cuando Dios me da la oportunidad de estudiar su palabra, cada vez estas grandes verdades, cada vez estos asuntos gloriosos llegan a ser para mí de mucha atención, de mucha riqueza, de mucha gloria. Entonces hoy vamos a estar viendo, mis hermanos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Como hemos visto en el relato del Evangelio de Juan y lo hemos visto en los otros relatos, usted se va a dar cuenta que Jesús, de manera muy particular, Él cambia su manera de proceder de una manera muy radical. Él pasa de detener en algunas ocasiones la exaltación pública. Él pasa de pedirle a algunos de los que recibieron sus milagros de que guardaran silencio y no hablaran públicamente lo que Él era y había hecho, a un momento donde públicamente es adorado y exaltado por las multitudes al llegar a Jerusalén. Entonces Él pasa de mantener en un sentido un perfil bajo a manifestarse de una manera pública, llamando la atención y recibiendo la exaltación de todas las personas que iban llegando a Jerusalén. Entonces el pasaje vamos a verlo en 4 partes. Primero, a manera de introducción, cómo el evento, la entrada de Jesús a Jerusalén, era el cumplimiento claro de una profecía que ya se había anunciado. Lo segundo que vamos a ver es la adoración pública que trajeron las multitudes a Cristo en ese momento. Lo tercero, que vamos a apoyarnos un poco en el Evangelio de Lucas, es ver cómo en medio de eso también hay un rechazo y una profunda tristeza de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, como lo leímos en los versículos, vamos a ver la respuesta de los discípulos y de los fariseos. Entonces vamos a volver a leer ahí Juan 12. Y vamos a ver la primera parte a manera de introducción, que era el cumplimiento de la profecía. Dice el verso 14. Después vamos a volver a los anteriores. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al comienzo, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Entonces todo lo que parece algo muy sencillo, como todos los preparativos para que los discípulos trajeran al animal, él se subiera en el animal y él entrara, eso que parecía algo muy sencillo, como lo dice Juan y como lo dicen los otros evangelistas, realmente era el cumplimiento de una profecía importante que se había hecho más o menos hacía 500 años. El profeta Zacarías, hermanos, que profetiza después de los tiempos de la deportación de Israel en Babilonia, él había dicho lo siguiente. Si usted quiere ir, está en Zacarías 9, verso 9. Él había dicho así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, en aquellos días, cuando Israel estaba en cautiverio,
de las profecías que Dios trajo por Zacarías y por los otros profetas era que ellos no debían entristecerse porque no tenían rey, sino que en el futuro Dios iba a levantar un rey justo, bueno, que vendría a traer la paz en Jerusalén. Ese rey prometido era el Mesías. Y la característica que había dicho el profeta era que este rey, a diferencia de los otros reyes, porque los reyes invasores de Roma, de Babilonia o de los otros imperios siempre venían cabalgando un caballo, siempre venían con una gran espada y un gran ejército. Pero el rey prometido de Israel, él vendría humilde y él vendría cabalgando sobre un pollino, sobre un asno. Y esa era como la manera en que el Señor estaba consolando en aquellos días y dándole esperanza a aquellas tribus dispersas que habían sufrido el juicio de Dios por sus pecados. Eso, hermanos, nos muestra que Dios había profetizado y anunciado de manera clara, de manera explícita, cuáles serían los eventos tanto del nacimiento, del ministerio, de la proclamación pública de Jesús en Jerusalén y también de su muerte, como de su resurrección. Todos los eventos de la vida, el ministerio de Jesús iban dirigidos bajo el cronograma divino. Esto que vamos a leer no era una casualidad, no fue un acto raro o extraño al panorama profético, sino por el contrario, fue el cumplimiento claro de la profecía de la entrada del Mesías de Israel a Jerusalén. Obviamente, como vamos a verlo, aún a los mismos discípulos, todavía ellos no llegaron a entender la grandeza de ese evento. Y mi propósito y gran parte de lo que vamos a ver hoy en la palabra es poder entender la magnitud, la gloria, la magnificencia que significó la entrada de Jesús a Jerusalén. Ahora, dice el verso 12, después de ver que indudablemente esta profecía era un evento planificado por Dios que debía llamar la atención de Israel en aquellos días, ahora vamos a ver lo que sucedió con las multitudes y la adoración pública de Jesús en este momento. El domingo pasado estuvieron viendo mis hermanos un poco lo que fue la adoración privada de María a Jesús. Pero hay dos ingredientes que siempre están juntos. Siempre que adoramos personal y privadamente al Señor, eso es un momento glorioso. Pero en este pasaje vamos a ver el único momento en el ministerio público de Jesús donde Él recibió adoración colectiva del pueblo, de las multitudes que se dirigían a Jerusalén. Dice ahí el verso 12, al siguiente día, hablando después del día de que Jesús fue ungido en Betania, dice, grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Hermanos, la última semana del ministerio de Jesús es la semana de la Pascua. Normalmente algunos historiadores dicen que en aquellos días de la fiesta venían de todas las tribus de la nación y venían aún los judíos de la dispersión y se reunían en Jerusalén. Probablemente la población de Jerusalén se multiplicaba unas 5 veces. Algunos llegan a decir que habían por lo menos 1 millón de personas en Jerusalén. Flavio Josefo llega a decir que probablemente en esas fiestas se reunían hasta 3 millones de personas. Y lo interesante es que aquí comienza a decirnos el pasaje que esta fiesta fue particular porque la gente al oír que Jesús venía a la fiesta se aglomeró y vino en masa.
Y dice el verso 13, tomaron ramas de palmeras y se abrieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora, hermanos, cuando vemos la multitud, vemos algunos que estaban con él en Betania, que fueron testigos del milagro, vemos las tribus que están viniendo de toda la nación y vemos algunos que ya estaban en Jerusalén. Pero la manera que le recibieron ya debe comenzar a llamarnos la atención. Dice que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Las ramas de palmera eran muy comunes alrededor, o las palmeras eran muy comunes alrededor de Jerusalén. Algunos historiadores dicen que en el periodo intertestamentario, especialmente en la época de los macabeos, cuando había una victoria generalmente contra los enemigos, se tomaban estas ramas en señal de reconocimiento a la victoria de un ejército o de un general. ¿Qué quiere decir esto? Que aparentemente esta multitud recibe a Jesús de una manera muy diferente, porque sí se dice que era costumbre de los habitantes de Jerusalén recibir a los peregrinos cuando venían a la fiesta. Pero aquí hay una manifestación al tomar las palmeras y al cantar acerca de un reconocimiento de gloria, de victoria y de celebración en relación a Jesús entrando a Jerusalén. Si ustedes van conmigo a Mateo 21, vamos a tener a Juan, a Mateo y a Lucas en el pasaje de la entrada a Jerusalén, leyendo algunos pasajes paralelos para ver un poco más amplia la visión de este evento. Mateo 21:8 dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y las tendían en el camino. Entonces, mientras unos hacían así con las ramas de palmera, otros se quitaban sus mantos y los ponían en el camino. Eso es más o menos como lo que nosotros diríamos hoy como una alfombra roja. Cuando va a entrar alguien importante en un evento, se extiende una alfombra roja para señalar algo de reconocimiento y gloria en relación a la persona que está entrando. Entonces, de alguna manera, las personas comenzaron a quitarse sus mantos y los pusieron en el camino que venía atravesando Jesús para reconocer la gloria, la excelencia, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Era obvio por estas actitudes que este grupo, estas multitudes, estaba de alguna manera extasiado con la persona y con la obra de Cristo. Lucas 19, verso 37, añade algunas palabras. Dice: cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Entonces Lucas nos añade que además de la celebración de júbilo, del camino que le hicieron de reverencia a Cristo, las multitudes alababan, cantaban a Dios, y dice el pasaje ahí, dando grandes voces por todas las maravillas que había visto. Nosotros podemos decir a la luz de este pasaje, mis hermanos, que esta entrada, este reconocimiento público a Jesús era el fruto de 3 años de milagros, de enseñanzas, de prodigios. Todos ellos habían visto tantas cosas, oído tantas cosas, que en ese momento tuvieron la oportunidad de darle gloria a Dios por eso. Ellos gritaban, era un ambiente de júbilo, de gozo, de cánticos. Y no solo de eso, el mismo Evangelio de Juan, ahí en el verso 17, capítulo 12, 17, se nos dice que también la resurrección de Lázaro era objeto de testimonio y de alabanzas a Cristo. Juan 12, verso 17 dice:
Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Entonces mira este momento: alabanzas, gozo, celebración, honor, testimonios. Este fue el que resucitó a Lázaro. Aleluya, gloria a Dios. Comenzaron a cantar. Usted puede contemplar, usted puede imaginarse digamos 1.000.000 de personas entrando con Jesús en Jerusalén, alrededor de él, aclamando, dando palmas, botando sus chaquetas para que él pase, gritando aleluya, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué escena más maravillosa, qué escena más gloriosa, ¿no? Y miren lo que cantaban, como dice ahí el verso 13 de Juan 12:13. Y salieron a recibirle y clamaban: hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hermanos, esta multitud, seguramente impulsada, dirigida por el Espíritu de Dios, comienza no solo a recibirle, a gozarse, sino comienza a hacer unas aclamaciones bien importantes. Lo primero que clamaba esta multitud era hosana, hosana, que es una palabra tomada del Antiguo Testamento y de algunos salmos que significaba: Dios, sálvanos ahora, o Dios, ayúdanos ahora. Cuando el salmista decía hosana, era más un sentido de una petición, de urgencia, de ayuda. Pero como vamos a ver en este momento, no hacía parte de una petición de ayuda, sino como era el reconocimiento de que Dios había ayudado y de que Dios había salvado a través de aquel que estaba entrando a Jerusalén. Por eso, desde este punto, esa exclamación que parecía una petición en un tiempo de angustia, se volvió una aclamación y una celebración de victoria. Como lo que antes significaba ayúdanos, ahora significa gracias porque nos ayudaste. Antes era sálvanos, ahora es gracias porque nos salvaste. Por eso desde aquellos días la iglesia primitiva y el cristianismo en todas las épocas, cuando usa la exclamación hosana, lo hace como un cántico de victoria en torno a la seguridad de la salvación que Cristo ha otorgado. Es bueno que usted entienda eso, porque ahorita cantábamos hosana, hosana, hosana. Llegó a ser muy parecido al aleluya del Antiguo Testamento. Pero no solo eso. Ellos cantaban, además de hosana, esta frase: bendito el que viene en el nombre del Señor. De alguna manera ellos estaban públicamente reconociendo la salvación y el socorro de Dios, y además estaban bendiciendo a Cristo como aquel enviado de nuestro Dios. Ellos estaban reconociendo que Jesús era el Mesías, el Cristo, el escogido y enviado por Dios, el gran representante y la autoridad de Dios para su pueblo. Esa expresión es tomada del Salmo 118, que era una expresión que apuntaba a los días gloriosos y a la venida del Mesías, Rey de Israel. O sea que de alguna manera el Espíritu Santo estaba tocando los afectos de esta multitud para reconocer a Cristo como el gran Salvador y el gran Mesías que esperaban. Dice ahí la siguiente frase: el Rey de Israel. Miren lo que decía un comentarista: es absolutamente claro que los 4 evangelios consideran la entrada triunfante de Cristo a Jerusalén como la manifestación gloriosa y real del Mesías, Rey de Israel. Como yo les decía, después del cautiverio, la dinastía de David se perdió y nunca más volvió a haber rey en Israel. Pero cuando ellos ven entrar a Jesús, movidos
obviamente por la obra del Espíritu de Dios, comienzan a confesar: bendito el Rey de Israel. Ha llegado el descendiente de David. Se va a restablecer el trono de Dios en medio nuestro. Ellos le daban la bienvenida a Jesús en Jerusalén como el Hijo de David, el Rey prometido que Dios había de dar a su pueblo. El gobernante esperado, la figura principal del Antiguo Testamento, en quien se cumplían todas las promesas a Abraham y David. ¿Usted puede imaginarse qué momento tan glorioso? Como alguien decía, había como un éxtasis espiritual. Eso fue como cuando en el Antiguo Testamento, en el desierto, en algún momento la nube de Jehová bajaba y llenaba la tierra o el templo. De esa misma manera, en este punto, esta multitud llena del Espíritu Santo comienza a engrandecer a Cristo, a anunciar su nombre, a hacerle reverencia y a recibirle como el gran Rey de Israel. Como decía alguien, el efecto producido en las multitudes era un efecto soberano que le permitió a ese pueblo en ese momento entender el proyecto de Dios, que es engrandecer a su Hijo sobre todas las cosas. Un poder espiritual tomó posesión de la multitud y cayeron postrados, adorando y reconociendo la realeza y la grandeza de Cristo. Esa imagen, hermanos, es una imagen que podría fácilmente mostrarnos lo que posteriormente a la ascensión de Cristo sucedería en la gloria. Porque bien lo dice Juan en Apocalipsis, cuando se le abren los cielos y él dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaban delante de la presencia del trono y en la presencia del Cordero, y vestían ropas blancas y con palmas en las manos clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está en el trono y al Cordero. Eso que sucedió en Jerusalén era como apenas una vislumbre de la exaltación y la gloria con la cual el Cordero iba a ser recibido por su Padre, por millones de ángeles, todos los santos del pasado y los futuros creyentes. Qué momento tan apoteósico, hermanos. Qué momento tan glorioso el que vivieron estas multitudes. Ahora, hermanos, también podríamos decir con toda seguridad que la exaltación de Cristo y la adoración pública sería uno de los ingredientes más sobresalientes de la iglesia. De allí en adelante, ellos iban a ver a Cristo en su gloria, ellos iban a predicar el evangelio del Cristo triunfante, y ellos iban a marchar por el mundo entero anunciando que el Rey de Israel, que el Hijo de Dios había venido y que Hosana nos había traído salvación. De aquí en adelante la iglesia se iba a caracterizar por una adoración cristocéntrica, pública, donde anunciaba al mundo que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo y su Rey. Entonces yo quisiera volver en ese sentido, hermanos, para que vayamos teniendo una aplicación, porque esto tiene un efecto y esto debería tener un mensaje para nosotros como el pueblo que dice que sigue a Jesucristo. Y recuerde lo que hizo este pueblo. Este pueblo, al recibir a Jesús, tomaron ramas de palmera. ¿Sabe qué significaba eso? De alguna manera ellos lo estaban recibiendo y celebrando una victoria, un triunfo. Así se recibía a los reyes conquistadores. Y obviamente lo que hizo este pueblo lo hacía de alguna manera, como dice la palabra, viendo oscuramente. Porque hasta ese punto Cristo no había muerto, no había resucitado, no había ascendido, no había dado el Espíritu Santo.
Pero para nuestros días ya, ¿cierto, hermanos? Y ahora nosotros entendemos con toda magnitud, con toda verdad, con toda la escritura y con todo el pueblo de Dios a través de la historia, la grandeza de ese evento. Ellos le recibían celebrando la victoria. Jesús, para ese punto, había vencido la enfermedad, los endemoniados, había vencido el engaño, la oposición, la religiosidad. Más adelante él iría a la muerte, a la cruz, y ahí vencería al diablo, a sus ángeles, al pecado, a la debilidad del hombre. Así que como esa multitud tomaba estas palmeras y celebraba la victoria, eso debería caracterizar la adoración pública de la iglesia. La iglesia no se reúne a celebrar un Cristo derrotado, un Cristo crucificado, un Cristo débil y pusilánime. No, la iglesia se reúne a celebrar un Cristo victorioso, vencedor, grande, glorioso, que ni el diablo ni el infierno lo pudo detener. Así que cuando estamos juntos, hermanos, ¿cómo debería ser nuestra adoración? ¿Cómo debería ser la alegría que impregna nuestro corazón ante la victoria de Cristo? Ante la grandeza de Cristo. Hermanos, no queda duda que eso es un juicio para una adoración superficial, fría, indiferente, hasta melancólica. Y obviamente hay días que pasamos por esos momentos, pero siempre que el Espíritu de Dios, siempre que la palabra, siempre que los que nos presiden la alabanza, siempre que los que predican la palabra nos llevan a volver nuestros ojos a Cristo, lo que debería haber es celebración, victoria, júbilo por lo que Cristo hizo. Pero no solo hizo la multitud eso. ¿Qué más hizo la multitud? Dice que la multitud, en símbolos de honra y de respeto que hacían, tendía sus mantos en el camino, hermanos. Usted sabe, cuando usted comienza a mirar la cultura y la historia de aquellos pueblos, las personas normalmente, la persona del común tenía 1 o 2 mudas de ropa. No tenía más. No es como ahora que uno tiene un armario lleno de ropa. Por eso Juan decía, si tienes 2, dale 1 al pobre. Porque era común. Era realmente tener un manto como el que tuvo Jesús. Era algo costoso. Tanto que miren, los mismos soldados lo dividieron, dice, para repartírselo. Hicieron para repartírselo. Quiere decir que la gente que venía a esta fiesta, ella puso sus mantos, sus únicas túnicas, en señal de reverencia y de gloria a aquel que venía en el nombre del Señor. Esos son símbolos de respeto y de honra que deben caracterizar nuestra adoración. Cuando de verdad hablamos, enseñamos y promovemos un ambiente de adoración, de respeto, de solemnidad, no es por el salón, no es por nosotros, no es porque incomode al vecino, es por a quién venimos a adorar, a quién venimos a honrar, a quién venimos a exaltar. Hermanos, y obviamente, como lo decía la enseñanza el domingo pasado, la adoración pública es una expresión de la adoración privada. ¿Qué quiere decir eso? En medio de mi vida, en medio de mi relación con Cristo, yo tengo ese gozo por la victoria de Cristo. Yo vivo con ese sentido de reverencia, de darle honor, de obedecerle, de seguirle, de contemplarle constantemente. A eso nos debería llevar Cristo con su palabra. A eso nos debería llevar la salvación, el evangelio, la vida de iglesia, la verdadera santidad.
a poder adorarle, a poder celebrarle, a poder honrarle, a poderle decir con nuestras vidas y nuestra boca que Él es el Señor, pero de la misma manera poner nuestro corazón a sus pies. Y ellos botaban sus mantos, pero usted mira Apocalipsis y los seres vivientes botaban sus coronas delante del que está en el trono y el Cordero. ¿Qué significa eso? Es una señal de sumisión. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mi trabajo, te entrego mis planes, te entrego mis deseos. Yo quiero que tú seas el Señor y amo absoluto. Yo quiero que tú tengas la preeminencia. Yo quiero que tú pongas bajo tus pies mis ropas, mis vestidos, lo que yo amo, porque yo quiero que tú seas el centro, el Señor de mi vida. Si esa multitud, como decíamos ahora, en una especie de éxtasis espiritual, hizo esto, deberíamos entender, hermanos, que esto debería ser la vida, el andar de la iglesia, porque la iglesia ahora tiene el Espíritu de Dios, conoce a Cristo y es llevada a esto. Como alguien decía, como criaturas debemos rendirle honra a nuestro Señor. Una honra que incluye, como pecadores, honrarle por nuestra salvación. Como hijos, honrarle porque Él es nuestro Padre. Y como siervos, honrarle porque Él es nuestro Señor. Un comentarista decía, la adoración de la iglesia o del cristiano, por tanto, no es una actividad optativa que puede ser agregada o descartada. Vine con ánimo, hoy no tengo ánimo. Hoy estoy viviendo esto y hoy no me concediste esto. Él dice, la adoración no puede ser descartada porque es el acto más común de reconocimiento ante los hechos y las obras de nuestro Señor. ¿Te recuerdan la multitud que describe Lucas? Dice que ellos gozándose comenzaban a alabar dando grandes voces. Hermanos, ese debería ser el ambiente de un pueblo que conoce a Cristo. El gozo. Y obviamente es un gozo que a veces puede superar nuestras situaciones difíciles. Es un gozo que tiene que ver con Cristo, sus hechos, sus obras. Es un gozo que llena nuestra boca. Yo me pongo a pensar, si la adoración pública es el testimonio o es el reflejo de la adoración privada, ¿cómo estamos adorando? Porque ahí es inevitable, hermanos, ver personas que en medio del ambiente de la iglesia, ellos están ensimismados. Ellos están en sus problemas, ellos están en su dificultad con el hermano, ellos están en sus angustias laborales y se les olvida que en este momento estamos juntos para adorar y contemplar a Cristo. Nuestras bocas son tan pasivas, tan silenciosas. No hay un aleluya, no hay un gloria a Dios. No hay una palabra que diga, grande eres tú, Señor, digno de toda gloria. Y algunos pueden pensar que es un tipo de vergüenza, de pena pública, que eso en un grado sería lo mejor. O podríamos pensar que nuestros corazones están indiferentes, lejos, apáticos a aquel que es nuestro Salvador. Entonces, hermanos, esto que la multitud estaba haciendo, engrandecer, dar testimonio acerca de la resurrección de Lázaro y alabar a Cristo, debería ser el tono, el ambiente de la iglesia. Los hermanos papitos del niño me ayudan, es que distrae un poquito aquí, pásala, y hay cables de la cámara. Entonces debería ser el ambiente de la iglesia. Miren lo que decía un hermano que estaba predicando en un país budista. Y miren lo que él decía del evangelio entre los budistas. ¿De qué manera es atractivo el evangelio para los budistas? Y respondía un pastor budista que se había convertido a Cristo. Ya no era budista, obviamente. Él decía, ¿han oído del Espíritu Santo? Uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Y en el budismo no hay gozo.
Sin embargo, los creyentes en Jesucristo son bautizados con gozo. Su adoración es un crescendo de desbordante alabanza y gozo. El gozo y la alabanza, él decía, en la vida de los cristianos son poderosamente atractivos. Los musulmanes, dice él también, comentan que cuando ellos ven las congregaciones cristianas en medio de ellos, parece que la gente estuviera en una fiesta. Indudablemente disfrutan. Y llega a decir, una característica universal de un avivamiento o de un obrar genuino de Dios en su pueblo, en cualquier parte, en cualquier cultura y en cualquier circunstancia, es el gozo y la alabanza abundante. Ahí es donde, hermanos, este evento histórico debe impregnar nuestro corazón, debe impregnar nuestras circunstancias y debe impregnar nuestra adoración pública. Cuán bueno, hermanos, cuando uno comienza a contemplar a Cristo y aún en los momentos difíciles comienza a darle la gloria que Él merece. Watchman Nee tenía un pequeño folleto que llama La Alabanza. Y él dice que nada puede ser más poderoso para un cristiano que alabar a Dios en los momentos oscuros. Que alabar a Dios en los momentos difíciles. Yo le contaba en estos días a alguien que estuvimos pasando unas semanas difíciles, hermano. Y uno de los días más difíciles que yo llegué al punto que salí a orar y no podía orar. No podía orar por lo que estaba viviendo. Y un hermano de Brasil me ha dicho, hermano, ustedes tienen esta canción en español para que me mande la melodía. Yo le dije, voy a revisar, se la pedí a un hermano. Y cuando salí a orar, preciso me llegó la canción al celular. Y yo en ese desazón por las cosas que estaba pasando ese día o esos días, comienzo a escuchar la canción, hermanos. Y la canción comienza a decir, por tu inmensa bondad te agradezco, Señor. Por el aire y el sol, por tu forma de amar, por tu forma de orar. Te agradezco, Señor. No, yo puse ese audio y ese audio comenzó a como darme vida. Y pasé de no poder orar a tener un tiempo de poder decirle al Señor, gracias, Señor. Por el aire, por la vida, por la cruz, por los sufrimientos, por las victorias, por lo que estamos viviendo, por lo que vamos a pasar. Y cómo me cambió el cantar a Dios ese momento. Escuchaba a la hermana Cornelia dando un ejemplo de consejería bíblica. Ella le decía a una persona que estaba en depresión, como parte de las actividades que ella tenía que hacer, como parte de la consejería. Y era la siguiente: cuando llegara el domingo a la reunión de la iglesia, como parte de la tarea tenía que ponerse en pie. Y como parte de la tarea tenía que alabar a Dios con su boca, así no lo sintiera. Dice ella, porque la alabanza trae vida, trae gozo, trae alegría. ¿A ustedes no les ha pasado eso, hermanos? Que viene uno a la reunión con problemas, con dificultades, y solo es que los hermanos comiencen a elevar los cánticos a Cristo y nuestro corazón comienza a tener vida. Nuestro corazón comienza a tener gozo, nuestro corazón comienza a tener paz. Se me olvidó que había peleado con el esposo, se me olvidó que tengo que pagar. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, la vida del Señor, debe ser la característica de un pueblo que se reúne para dar gloria a Cristo. Hermano, y esas palabras que cantaba la multitud, Hosana, Hosana. Cuando usted canta esas palabras, ¿se no siente como que algo cambia, hermanos? El reconocimiento ahora de que esa salvación ha llegado, de que Dios nos ha socorrido. Y que ahora podemos bendecir a aquel que está en el trono, al Cordero, al Hijo de Dios, al bendito que vino en el nombre del Señor. Entonces esta entrada pública, hermanos, a Jerusalén, de alguna manera es una descripción, una vislumbre de lo que es ahora mismo la gloria. Porque a veces nosotros pensamos, yo quisiera ver el cielo para ver ¿qué? Las nubes, ¿sí? Los ángeles. Pero cuando se abre el cielo, hermanos, ¿qué se ve? Se ve a uno que está en el trono
y al Cordero. Vamos, que Dios pueda abrir nuestros ojos para ver en esta escena lo que nos espera y lo que deberíamos vivir como pueblo de Dios. Ahora, pasando al siguiente punto, está Jesús entrando en un ambiente de gloria, de exaltación. Lucas nos dice algo. Vamos a ir a Lucas, ahí capítulo 19, verso 39, que fue la actitud de unos fariseos ante la adoración y un poco una reacción de Jesús al ver Jerusalén. Lucas 19, verso 39 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Sí? O sea, en medio de la multitud venían fariseos. Y los fariseos se le acercan a Jesús y le dicen: Maestro, repréndelos, cállalos. Obviamente, como hemos visto, para los fariseos era una indignación que se le recibiera y se le aclamara a Jesús de esta manera. Hasta una herejía, seguramente ellos pensaban. Esas expresiones mesiánicas para Jesús, para ellos eran una blasfemia. Y como eran enemigos de Jesús, ellos querían impedir esto. Hermanos, y eso es algo también verdadero. Siempre que Cristo comienza a ser conocido y siempre que la gente comienza a adorarle, a amarle, a quererle servir, siempre van a haber impedimentos, siempre va a haber oposición, siempre va a haber menosprecio, siempre van a haber personas que aborrecen cuando la obra de Dios está teniendo algo de éxito. A la gente al diablo no le gusta. El diablo odia a Cristo y odia cuando Cristo es reconocido por lo que Él es y se opone. Y miren la respuesta de Jesús. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Bueno, la respuesta de Jesús es muy interesante. Porque por un lado, Él en este evento, como a diferencia de otros momentos, Él no impidió su adoración. Él no impidió su reconocimiento. ¿Por qué? Porque en un sentido muy claro y muy obvio, Él era digno. ¿Usted sabe qué significa digno? Él merecía eso que Él estaba recibiendo y más. Cuando los testigos de Jehová, cuando los musulmanes o cuando alguna de las sectas nos cuestiona por adorar a Jesús como al Padre, ellos están entrando en el espíritu de los fariseos, que no querían que Jesús fuera reconocido como el Mesías, como el Rey, como el bendito de Dios. Pero Jesús, lejos de parar a la multitud, Jesús pronuncia unas palabras importantes. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor no detuvo la adoración por lo importante que era. Esa entrada y ese reconocimiento era como el cumplimiento de lo que Él venía a hacer. William Hendrickson dice lo siguiente: la entrada triunfal en Jerusalén fue uno de los eventos de máxima importancia, que daba una lección clara. Y Jesús no podía invalidar lo que estaba sucediendo ahí. Entonces el Señor les dice: os digo que si estas o si estos callaran, las piedras clamarían. En cuanto a este pasaje hay dos interpretaciones comunes. Una que parece muy obvia, hermanos, que es la siguiente: si las personas de Jerusalén o las multitudes que estaban llegando no reconocieran a Cristo, como esto era algo que Dios había determinado, hasta las mismas piedras cantarían. Esa es la interpretación común, que en un sentido yo digo que no tiene nada de equivocado, pero por el contexto que usa Jesús, de donde Jesús toma
el recurso, porque esto está citado de una profecía de Habacuc, y las siguientes palabras que él va a decir acerca de Jerusalén, el cumplimiento de estas palabras son un poco mayores. Y voy a tratar de explicarle qué significa. Si los judíos no reconocieran a Jesús, en algún momento las piedras iban a clamar por ese acto de profundo desconocimiento. ¿Cómo? Lea el verso siguiente. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Y mira lo que sigue diciendo. Oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te citarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti. Y ahí viene la cita de la profecía de Habacuc. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces la idea es la siguiente, hermanos. Si la multitud no lo reconocía, iba a haber otro testimonio de que Él vino y ellos no le recibieron. ¿Saben cuál? El juicio sobre Jerusalén. Y ese templo y esa muralla y esa ciudad tan gloriosa que quedaría totalmente destruida, las piedras darían testimonio de que ellos no le recibieron. Sí, ese es el contexto completo de las piedras clamarían. Lo que nos muestra, hermanos, como veníamos a este pasaje, un asunto supremamente importante. Por un lado, los fariseos se oponen a la fama, al reconocimiento público de Jesús. Así es el diablo y así son los enemigos de Cristo. Siempre que Cristo está haciendo algo y es exaltado, siempre va a haber oposición, crítica. Y muchas veces vienen corazones malignos que aborrecen el reconocimiento de Cristo. Pero lo segundo que quería que viéramos en este pasaje de Lucas, hermanos, es que en contraposición a el gozo, la alegría de la multitud, vamos a ver la tristeza y el lloro de Jesús. Porque miren lo que dice el pasaje que acabamos de leer. Dice que después de que él le responde, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad. Algunos dicen, los que conocen la geografía de Jerusalén antigua y aún en nuestros días, dice que bordeando por el monte de los Olivos, ellos bajan hacia el valle de Cedrón. Y antes de descender una cuesta para entrar a Jerusalén, ellos tienen un panorama de toda la ciudad antigua, que normalmente es la foto que se toman las personas que van a Israel en estos días. ¿Se ha visto esa foto? Que aparece la cúpula de la roca, esa foto. Posiblemente esa fue la escena que Jesús tenía en aquellos días. Dice que cuando Jesús vio la ciudad, miren lo que hizo. Dice, al verla, lloró sobre ella. Miren ese contraste. Mientras Él es aclamado por las multitudes, Jesús comienza a ver la ciudad y comienza a llorar. Y saben que algunos estudiosos del griego dicen que la palabra que Lucas usa, lloro, acá en este pasaje, es una expresión fuerte de llanto, como un gemido, como un lamento. Y yo me imagino la gente cantando, alabando, y de pronto los discípulos más cerca comienzan a ver a Jesús compungirse y comenzar a llorar. ¿Y qué era lo que traía a Jesús a esta tristeza profunda? Él lo dice en el verso siguiente diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día y lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. O sea que en medio del gozo de la aclamación pública, Jesús se enternece, se entristece al ver la condición espiritual de Jerusalén. Y que a diferencia de la multitud, la
ciudad no conocía ese momento. No sabía lo que estaba pasando. Y ese era un día profetizado, hermanos. Cuando estudiamos acá el libro de Daniel hace años, citábamos el libro de Robert Anderson, que es El príncipe que ha de venir. Y el hermano coge las semanas de Daniel, desde que salió el decreto de la reconstrucción de Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, multiplica las semanas de año y da una cifra que apunta más o menos al año 32 o 33 de la era cristiana. Quiere decir que si nosotros comenzáramos, el hermano Gino lo hizo en varios libros, usted puede leerlo, pero no tengo el tiempo para eso. Pero si nosotros cogiéramos en detalle la profecía, podríamos encontrar un día aproximado para la manifestación de la venida del Mesías príncipe, cuando le sería quitada la vida, como dice Miqueas. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Cuando Jesús entró a Jerusalén, posiblemente estaba cumpliendo esa profecía. Israel y especialmente Jerusalén no entendió. Estaban ciegos, eran ignorantes. Más adelante otro evangelio dice que la ciudad se conmovió, pero aunque se conmovió, no entendió lo que estaba sucediendo. Su rey estaba llegando y ellos voluntariamente le estaban rechazando. Voluntariamente se estaban endureciendo, voluntariamente le estaban menospreciando y voluntariamente le iban a crucificar. Y él sabía lo que le esperaba esa semana que venía. Él sabía lo que le esperaba el viernes de Pascua. Él sabía cómo lo iban a calumniar, cómo lo iban a juzgar injustamente, cómo iban a pagar testigos falsos. Y ante esa situación espiritual, él llora. Él llora porque mire lo que dice ahí. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Hermanos, algo que no había mencionado, pero que en este contexto es importante, es que cuando el Señor viene sobre el pollino, sobre el asno, esa era una señal que usaban los reyes antiguamente cuando venían en son de paz a una ciudad. Cuando venían en guerra, venían con caballo y con la espada desenvainada, como Apocalipsis, como Él va a volver. Pero cuando venían en paz, venían con una actitud de mansedumbre, de humildad. Y miren lo tremendo, hermanos, que en ese momento Jesús no venía a traer juicio. Jesús, ¿a qué venía a traer a la ciudad? Paz, salvación, vida eterna, esperanza. Pero el pueblo, en su dureza, en su incredulidad, en su rechazo, en su obstinación, no lo entendió. Lo que para el Señor es un profundo dolor. Hermanos, y como le sucedió a la Jerusalén de aquellos días, aquella ciudad antigua, linda, con aquel templo, con aquellos sacerdotes, con aquellos sacrificios, pero una ciudad hipócrita, religiosa, hostil a Cristo. De alguna manera es el preámbulo también de lo que es el juicio para toda ciudad, para toda nación, para toda familia que no entiende la gran visitación del Salvador de Dios, Jesucristo. Jesús, al verla, Él sabe lo que viene para esta ciudad. Más o menos 40 años después, esta ciudad no va a haber multitudes siguiendo al Cordero de Dios. ¿Saben qué va a haber esta ciudad? Ejércitos. Y en vez de escuchar alabanzas, va a escuchar espadas. Y en vez de ver a niños y personas gozándose en el Salvador, va a ver cómo los romanos los sitúan. Van a ver cómo la gente muere de hambre. Va a ver cómo cae una calamidad terrible sobre ese pueblo, hermanos. Y ellos no entendían que todo eso era porque ellos estaban ciegos y rechazando al príncipe de paz. Y aprovecho para hacer una aplicación muy obvia. Aún hoy, tenemos la oportunidad de recibir a aquel Señor en paz.
Él viene a ofrecernos perdón, Él viene a ofrecernos reconciliación. Él viene como un Señor humilde, manso, que golpea nuestra puerta, que nos llama, que nos invita a través de su palabra, de las personas que nos predican, de la iglesia que evangeliza, a que le recibamos, a que creamos en Él, a que doblemos nuestra cerviz ante Él. Pero así como le sucedió a Jerusalén, es un motivo de profunda tristeza para nosotros cuando las personas rechazan el evangelio, cuando las familias se cierran, cuando usted conoce, hay gente que dice, hermano, estuve en una ciudad linda, linda si tiene el evangelio, linda si allí se proclama el nombre de Jesús y las personas que viven allí aman a Jesús. Si no, no es linda. Por más prosperidad económica, por más edificios, por más tecnología, por más que haya avances, cualquier ciudad, cualquier nación, cualquier persona que sus ojos no pueden ver la grandeza de Cristo es digna de lamento y de llanto. Como cuando Pablo entró a Atenas, ¿ustedes recuerdan eso? Y vio la ciudad, hermano, con tantos templos, con tanta idolatría, con tanta educación, con tantas cosas, pero el espíritu de Pablo se enardecía, porque con todo lo que tenían, no conocían al Dios verdadero, ni a Cristo. Hablaba con un familiar que no veía hace como 20 años, hermanos. Tiene títulos, tiene dinero, tiene mujeres. Y yo sentía tanta tristeza por él porque con todo lo que tiene no tiene a Cristo. Y si una persona no tiene a Cristo, no tiene nada, aunque tenga todo. No tiene nada. Dice ahí Jesús, porque vendrán días sobre ti. Ya no va a venir el Salvador, sino ahora que van a venir esos días sobre Jerusalén. Cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. O sea, esas serían literalmente las piedras que clamarían, hermano. Hasta el día de hoy se encuentran esas piedras. Hasta el día de hoy lo único que se encuentra del templo antiguo son pequeñas piedras que quedaron. ¿En señal de qué? De que eso que le sucedió a la Jerusalén antigua es una señal de lo que le va a suceder al mundo, las naciones y las ciudades cuyos hombres no se rinden a Jesucristo. Eso es lo que le espera a este mundo, hermanos. Juicio. Porque si no hay arrepentimiento, lo único que le espera a los hombres es juicio. Pero ahora el príncipe de paz viene a nosotros y nos dice, cree en mí, búscame, recíbeme, ámame. Y yo te ofrezco perdón, salvación y vida eterna. Qué contraste, ¿no? Mientras la alegría de la multitud exalta a Jesús, Jesús llora por el juicio que viene sobre un mundo incrédulo e impío. Ahora, por último, vamos a ver la respuesta de los discípulos y de los fariseos, que se encuentra en el verso 16 de Juan 12. Primero vimos la entrada como el cumplimiento de la profecía. Segundo, vimos la adoración pública de la multitud como el cumplimiento del propósito eterno de Dios y el carácter que debe tener la iglesia. Tercero, vimos la tristeza de Jesús ante la incredulidad de la ciudad. Y por último, Juan deja como un apéndice de las reacciones de los discípulos y de los fariseos. Dice ahí Juan 12:16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Hermanos, qué paradoja, ¿no?
Juan pone como un apéndice, y no entendimos nada. Pasamos ahí, vimos todo. Yo pienso que fue como algo contradictorio. Ellos habían sufrido mucha persecución, mucha hostilidad. Y al ver que ahora la gente está celebrando, recibiéndole, cantándole, ellos no entendieron. Hermanos, si podemos decir, yo lo puedo decir, ¿cuántas veces había leído yo este pasaje? ¿Cuántas veces había visto las películas en Semana Santa en la entrada de Jesús a Jerusalén? ¿Cuántas veces? Y no había entendido la magnitud de todo lo que significaba. Yo también puedo decir con los discípulos que al comienzo uno no entiende estas cosas. Pero dice Juan que cuando Cristo fue glorificado, evidentemente vino el Espíritu Santo. Las Escrituras le aclararon este evento. Y yo quisiera decir para nosotros como discípulos que es posible que muchas de las verdades más gloriosas, más serias y más trascendentales del Evangelio para nuestros ojos todavía estén veladas. Y que Dios, por su Espíritu Santo y por su palabra, por la predicación y la meditación de nuestros corazones, Él puede abrirnos el entendimiento para entender a plenitud todo lo que esto significa. Y cómo eso debe afectar mi vida, mi andar. Cómo eso debe afectar el cómo yo enfrento las situaciones. Si las enfrento a la luz de un Cristo glorioso, victorioso, exaltado, suficiente, o las enfrento como un cristiano derrotado, solo en el desierto. Hermano, mucho de lo que ellos vieron en su momento no lo entendieron. Que Dios nos ayude, porque a veces de verdad vivimos como que no estamos entendiendo. Estos días escuchaba a un hermano que le hablaba a alguien que venía a la reunión y le decía: ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está la iglesia? Y él decía: ya no disfruto la alabanza, ya no disfruto la comunión, esto se me volvió simple. Y el hermano le respondía: hermano, puede que la iglesia tenga problemas y dificultades, pero entiendo que en este momento perdiste de vista a qué vienes. No vienes a ver la iglesia, no vienes a escuchar a hombres. Y eso es algo que Dios nos abra el entendimiento, porque aquí no venimos a celebrar ni personas ni ministerios. Venimos a celebrar la persona victoriosa y gloriosa de nuestro Señor Jesús, quien es nuestra roca y sobre la cual podemos recibir salvación, y en comunión con Él, sobre el cual podemos recibir crecimiento y santificación. Pero si solo venimos en algo horizontal, hemos perdido el objetivo de nuestra fe. Y Satanás nos ha desilusionado viendo a fulano, viendo a sutano, o viendo las situaciones que estoy pasando. Pero lo único que puede llevar a nuestro corazón a amarle y a seguirle es cada vez poderle contemplar más en su gloria. Por eso decía Pablo que cada día de gloria en gloria, una gloria que no se acaba, que no tiene final, que no tiene cumbre. Es esa contemplación de la grandeza y la gloria de Cristo lo que puede inflamar nuestro corazón para vivir la vida que debemos vivir. De resto, tratar de cumplir los mandamientos, tratar de congregarse, tratar de servir y amar a los otros sin Cristo es imposible. Necesitamos conocer a Jesús, porque tal vez pasa lo que le pasó a ellos. Llevamos tiempo, cantamos, hacemos cosas, pero no hemos entendido de qué se trata esto. Y cuando usted no entiende de qué se trata, usted fácilmente dice: no, me cambio de iglesia. El problema no está en la iglesia, está en la visión de Cristo que tenemos. Una visión gloriosa o una visión superficial. Lo otro, hermanos, mire lo que dice Juan, ya no de los discípulos, sino de los fariseos. Verso 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis, no conseguís nada. Mira, el mundo se va tras él. O
Son como palabras de decepción de los fariseos, ¿no? Ellos querían crucificar al Señor. Ellos habían hecho todo para no permitir que la gente le adorara, los habían amenazado. Y en vez de que la gente se ahuyentara de manera desconcertante para ellos, la gente salió a recibirle, a ovacionarle y a alabarle. De alguna manera eso es como un sarcasmo, ¿no? Mirad, el mundo se va tras él. O sea, no hemos podido detenerle. Entre más se le persigue, más se le amenaza, más complot hemos hecho. Él es más conocido, más popular, más seguidores tiene. Obviamente, hermanos, las palabras maldadosas y de desagrado de los fariseos mostraban su odio hacia la popularidad de Jesús. Y no era en un sentido cierto que este mundo le estaba siguiendo. En un sentido no era cierto, eran más unas palabras de sarcasmo por la situación. Pero al final, cuando nosotros vemos todo el evangelio y toda la palabra, esto es algo muy cierto para los enemigos de Jesús. Al final, y no me refiero al final de este evento, sino al final después de la muerte, la resurrección de Jesús, su ascensión, su entronización en la gloria. Los dos libros del Nuevo Testamento que nos muestran el ministerio celestial de Cristo, tanto Hebreos como Apocalipsis, al final nos muestran que lo que dicen estos hombres es cierto. ¿Y qué es cierto, hermanos? Al final, todo el mundo será postrado a los pies de Jesús. Al final, todos los enemigos, no solo los amigos, no solo los fieles y los creyentes le van a recibir con gloria. Aún aquellos que se indignaron, aún aquellos que crujieron sus dientes, aún aquellos que se endurecieron, tendrán que postrarse a los pies de aquel que el Padre puso sobre toda gloria. Al final, todas las cosas estarán bajo el estrado de los pies de nuestro Señor. Al final, hermanos, no habrá adversarios. Al final, todas las cosas encontrarán su lugar perfecto en Cristo. Al final, Él será el Señor. Lo que significa, escúcheme bien en esto, lo que significa que no importa la obra, los ejércitos, las artimañas y los engaños que el mal movilice contra Cristo y su reino, contra Cristo y su iglesia. Al final la victoria de Cristo es segura, absoluta, total, eterna. Al final, la muerte y todos sus vestigios será absorbida por la victoria total del Mesías Rey y su pueblo. Aleluya, hermanos, qué gozo esto. Qué alegría tener esa esperanza. Al final, Él triunfó y triunfará. Solo está esperando que cada uno de sus enemigos sea puestos bajo sus pies. Yo quiero cerrar yo voy cerrando, ¿no? Ya cerré el pasaje, solo voy a hacer dos aplicaciones rápidas. La primera, hermanos, ese evento tan glorioso, hermanos, pudiera a veces sonarnos como difícil de entender en un momento difícil en esta vida. Pero saben que el medio, tanto en la epístola a los Hebreos como en el libro de Apocalipsis, el medio para el Señor estimular a su pueblo que estaba apostatando y que estaba sufriendo, ¿saben cuál fue? Abrirle los cielos para que vieran a Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos a aquel que está sentado en el trono, aquel que venció, aquel que volverá, nos podemos llenar de ánimo para enfrentar todo lo que vivamos. Y no solo eso, podemos depender de Él y de todos sus recursos
para enfrentar las cosas que tenemos que vivir. Y cuando Juan en Apocalipsis está preso en Patmos, los apóstoles han muerto, las iglesias se han llenado de problemas, herejías y de tribulación, Juan tiene una visión. Y la voz que él primero escucha, hermanos, del Señor resucitado y glorioso es la siguiente: no temas, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. No temas. No temas. Vamos, que podamos escuchar la voz de nuestro Señor glorioso diciéndonos: yo vivo, yo vencí la muerte, yo soy el primero, yo voy a volver. Que esta visión tome nuestro corazón, hermanos, y nos ayude a caminar. Y lo otro, que cuando uno lee los comentarios del pasaje que acabamos de estudiar, es el comentario más común. La mayoría de comentaristas piensan que el éxtasis de la multitud fue algo superficial. Y yo podría decir lo siguiente: ¿por qué? Porque esta multitud que ahorita le alaba, a unos días después, algunos posiblemente estaban gritando: crucifícale. Pero quisiera decir una cosa en relación a esa situación. El hecho de que hubiera una adoración superficial de algunos ahí no rebaja en ningún sentido la gloria del evento y la gloria de Jesús. En ningún sentido rebaja la gloria de Jesús. Pero sí, hermanos, para nosotros puede ser una gran advertencia. ¿En qué sentido? Que podemos estar en un ambiente de iglesia donde domingo tras domingo cantamos cosas gloriosas, pero nuestro corazón está lejos de ellas. No se conformen con una adoración pública superficial, formal, religiosa. Haga que todas estas verdades hagan parte de su corazón, de su vida, de su andar diario y de sus luchas. Porque a Dios no le gusta la adoración hipócrita. Terminamos con un cántico, hermanos. Vamos a entonar un cántico. Hay un canto que yo, estudiando el mensaje de hoy, yo sé que mis hermanos lo conocen. Si no lo conocen, lo vamos a aprender. El cántico dice: está sentado sobre su trono, siempre reinando, soberano. Ángeles cantan y la iglesia alaba. Vamos a alabar, hermanos, que estos pasajes no podríamos terminar de ninguna otra manera sino alabando y adorando a nuestro Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de llegar a pasajes que nos relatan eventos tan gloriosos, Señor. Eventos tan maravillosos, tan únicos, Señor. Y eventos que sacan a la luz la grandeza, la gloria, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Padre, oramos para que tú puedas abrir el corazón y los ojos de todos los que estamos aquí, Señor. Y que tú nos concedas y nos permitas ver a Cristo en su gloria, a Cristo en su grandeza, Señor. A Cristo en su magnificencia, Señor. Y podamos adorarle como Él lo merece, Señor. Pero no solo de labios, queremos que nuestra vida, Señor, sea una gran caravana pública, donde tu Hijo es exaltado, donde tu Hijo es amado, donde tu Hijo es reconocido, Señor. Y eso oramos para que tú hagas en el corazón, aún de aquellos que están siendo salvos por el Evangelio, aquellos que te están conociendo en medio nuestro, Señor. Que sus vidas, su ser completo pueda ser rendido a los pies de aquel que venció en la cruz, de aquel que resucitó y está ascendido en gloria, Señor, de aquel que adoramos, porque Él es digno de toda adoración y de toda alabanza, Señor. Bendito el Cordero que está en el trono.
A Él adoramos, al que vive para siempre, al que reina. Nos unimos a los ángeles, a las multitudes que han partido en la historia, Señor, a los querubines, Señor. Y adoramos al que está en el trono, Señor. A Jesús, Señor. Bendito eres, Señor. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.